Capítulo 9. Medidas del Sefer Torah. 1. El Sefer Torah ha de hacerse de modo que la medida de su altura sea igual a su perímetro, o sea, cuando está enrollada toda la Torah, la extensión de su circunferencia debe ser igual a la altura del rollo. ¿Cuál es la medida de un Sefer Torah intermedio? Si se escribe en un gvil, pergamino grueso, 6 tefajim, o sea, 24 dedos, tomando como referencia el ancho del pulgar de la mano. Cada dedo es aproximadamente 2 centímetros. Si es un clav, pergamino fino, puede ser más, menos o más, siempre y cuando su altura sea como su perímetro de toda la Torah cuando está cerrada. Asimismo, si se usó un gvil de menos de 6 palmos, pero se escribió con letra más chica, o uno de más de 6 palmos, pero con letra más grande, siempre y cuando la altura sea equivalente al perímetro de toda la Torah enrollada, se ha cumplido con el precepto. 2. La medida de los márgenes que deben dejarse es así: abajo 4 dedos, arriba 3 dedos, y entre cada columna 2 dedos. Por lo tanto, se deja al comienzo y al final de cada pergamino. Cada Sefer Torah está compuesta por varios pergaminos que se cosen, un espacio equivalente al ancho de un dedo, y además espacio para poder coserlo con los pergaminos correlativos. Resulta que cuando se cosan los pergaminos, habrá entre cada columna de Torah, de toda la Torah, un espacio de 2 dedos. Asimismo, se deja un espacio libre en el primero y último pergamino de la Torah para poder enrollarlo alrededor de la barra que sostiene la Torah, o sea, el extremo derecho del primer pergamino se enrollará alrededor de la barra derecha y el extremo izquierdo del último pergamino se enrollará alrededor de la barra izquierda. Todas estas medidas citadas en el inicio 1 y 2 son sólo para embellecer el precepto. Y si se reduce o amplía cualquiera de estas medidas, no se invalida la Torah. 3. ¿Cómo debe calcular el escriba para lograr que el alto del Sefer Torah sea como su perímetro, o sea, su extensión circular? Primero debe emparejar el alto de todos los pergaminos que queden de forma cuadrangular y no circular, de 6 palmos, 50 centímetros aproximadamente, de alto. Seguidamente, junta los pergaminos y los enrolla apretándolos bien, haciendo un solo rollo. Y va agregando más pergaminos hasta que el perímetro de todo el rollo sea de 6 palmos, que es también la medida del alto de los pergaminos. Y lo mide rodeando el rollo con un hilo de seda, que no se encoge ni se alarga. Luego, se haga una regla cuyo largo sea equivalente a 40 o 50 dedos, 1 metro aproximadamente, y que señalice la regla detalladamente de modo que sea posible medir medio dedo, 1/4 de dedo, etc. Con esta regla se mide cada pergamino para saber cuántos dedos mide cada uno y cuánto medirá todo el largo del rollo. 5. Luego, toma otros pergaminos que no formarán parte de la Torah, 2 o 3, para calcular la medida de su escritura y escribe una columna como modelo. Es sabido que la columna debe tener 17 dedos de alto, porque se debe dejar un margen arriba de 3 dedos y otro abajo de 4, pero el ancho de la columna dependerá del estilo de escritura de cada escriba.
Si hace las letras más angostas o más anchas, asimismo la cantidad de los renglones de cada columna dependerá del tipo de escritura, pues entre cada renglón se debe dejar un espacio libre equivalente a un renglón. Por ejemplo, si cada renglón mide 1 centímetro de alto, el espacio entre cada renglón también debe ser de 1 centímetro. 6. Luego de escribir la columna de prueba según el tamaño que lo quiera hacer, se mide su ancho con la regla, sumando a este ancho los 2 dedos de margen que habrá entre cada columna. Se calcula cuántas columnas entrarán en el rollo con ese tipo de escritura. Que vea cuánto escribió la Torá en la columna de prueba para calcular cuántas columnas precisará para escribir toda la Torá, ayudándose con el otro Sefer Torah del cual está copiando, y calcula. Si resulta que entraría toda la Torá dentro de esa cantidad de columnas, la escribe con el mismo tipo de escritura. Pero si resulta que sobran columnas, o sea, sobra pergamino, que haga una letra más ancha para disminuir la cantidad de columnas y que haga otra columna de prueba. Si resulta que el texto de la Torá es más largo que las columnas, o sea, que no cabrá el texto de la Torá en ese rollo, que haga la letra más chica para aumentar la cantidad de columnas, que sean suficientes para poder escribir toda la Torá en ese rollo. Y que haga otra columna de prueba, que haga de ser necesito incluso varias columnas de prueba hasta que el cálculo le dé bien, es decir, hasta que vea que el texto de la Torá entrará bien en ese rollo. Cuando sabe el ancho que debe tener cada columna y la medida de las letras, comienza a escribir la Torá en ese rollo. 7. Se debe dividir cada pergamino en columnas, trazando las líneas correspondientes, tomando como base el ancho de la columna de prueba con la que se hizo el cálculo. Y si luego de trazar la última columna de un pergamino queda un espacio libre de 3 o 4 dedos que no alcanzan para una columna adicional, se debe dejar el ancho equivalente a un dedo, para que, al unirse ese rollo con el siguiente, haya un espacio de 2 dedos entre la última columna de ese rollo y la primera de la siguiente, y un espacio adicional para poder coserlo. El resto hay que cortarlo. No debe preocuparse que esto desajuste el cálculo para que el alto y el primer perímetro de la Torah sean equivalentes, pues finalmente deberá agregar otros pergaminos al rollo, lo que equivaldrá a las partes que fue necesario cortar de cada pergamino. Por ello, no precisa calcular esto cuando corta de cada pergamino, pues la misma escritura lo llevará a agregar la cantidad necesaria del pergamino. Asimismo, quien desee hacer el alto de la Torah mayor o menor de 6 tefajim, aproximadamente 50 centímetros, debe seguir el mismo procedimiento de los inicios 366. Y el alto de la Torah será igual a su perímetro, siempre y cuando no se equivoque en el cálculo. 9. El ancho del pulgar del que se habla en todas estas medidas y en el resto de las medidas de la Torah es el dedo pulgar promedio. Hicimos un cálculo exacto de esta medida y concluimos que es como el ancho de 7 granos de cebada medianos cuando se les pone uno al lado del otro de manera apretada, y es como el largo de 2 granos de cebada colocadas al lado espaciadamente. El palmo tefaj del que se habla en todo lugar de la escritura equivale a 4 de estos dedos, y un codo amá equivale a 6 palmos. Pulgar 2 centímetros aproximadamente, palmo 8 y codo 50 aproximadamente. 10.
El Sefer Torah escrito por Rambam. El Sefer Torah que escribí, cada una de sus columnas tiene 4 dedos de ancho. Y en el Cántico del Mar y el de Adino, cada una de sus columnas tiene 6 dedos de ancho. Cada columna tiene 51 renglones. Todo Sefer tiene 226 columnas y un largo de unos 1366 dedos. Los 6 dedos que sobran de este cálculo corresponden a los márgenes al comienzo y al final de la Torá. Los pergaminos sobre los que escribimos eran cueros de carneros. Cuando alguien desea escribir una Torá de acuerdo a estas medidas, como el Sefer Torah que escribió, vamos similares, o sea, con 1, 2 o 3 columnas menos o más, no deberá esforzarse y hacer columna de prueba ni hacer cálculos, sino que enseguida logrará una Torah que su alto equivalga a su perímetro. 12. Cantidad de columnas por pergamino, la costura. En cada pergamino no se deben hacer menos 3 columnas ni más de 8. Si hay un pergamino en el que caben 9 columnas, se lo debe cortar y quedará de un lado 4 columnas y del otro 5. ¿De qué caso estamos hablando? Si se trata del comienzo de la Torá o del medio. Pero al final de la Torá, incluso una columna con un solo versículo se puede escribir en un pergamino aparte y coserlo al resto de los pergaminos. 13. Los pergaminos se debe coser para unirlos entre ellos exclusivamente con los tendones de animales o bestias puros, incluso si es nevela, animal muerto sin faena ritual, o trefa, animal con una herida o enfermedad terminal. Del mismo modo que se cosen los tefilín. Esta es una ley transmitida a Moshe en Sinai. Por lo tanto, si no se los cosió con tendones, o se aplearon tendones de un animal impuro, ello invalida el Sefer Torah hasta que lo descosa y lo vuelva a coser debidamente con tendones de animales puros. 14. Cuando se cosen los pergaminos para unirlos con los pergaminos correlativos, no se cose toda la altura del pergamino, del comienzo al final, sino se deja un poco sin coser arriba y abajo, para que cuando se enrolle el pergamino no se rasgue por la mitad. Se le hace 2 barras de madera para adherir una al comienzo de la Torá y otra al final. Sobre estas barras se cose con tendones el pergamino que se dejó libre del primer pergamino de la Torá y el último ver inicio 2, justamente para que este fin de enrollar el pergamino alrededor de las barras se debe dejar una distancia entre la barra y el texto del pergamino. 15. Si un pergamino de un Sefer Torah se rasga verticalmente una altura de 2 renglones, se lo debe coser. Pero si son 3, no se lo puede coser, sino se debe quitar ese pergamino y cambiarlo por otro. ¿De qué casos estamos hablando? De un pergamino al cual ya no se le nota las agallas vegetales con las cuales se lo procesó por estar viejo. Pero si se notan, se lo puede coser incluso si la rasgadura abarca 3 renglones. Asimismo, si hay una rasgadura entre columnas o entre palabras, se la debe coser. Todas las rasgaduras pueden coserse solamente con los tendones con que se cosen los pergaminos entre sí, es decir, deben proceder de un animal puro. En todos los casos, es necesario cuidarse de que no falte ni se deforme letra alguna. Hasta acá el capítulo número 9 de los Tfilín, la Mezuzá y Sefer Torah.